Audio de mercados de Andbank de martes 25 de marzo de 2025. Mi nombre es Alex Fuster. Comenzábamos este año con una palabra definiendo nuestro posicionamiento, nuestra visión para el conjunto del año. Esta palabra era constructivos. Éramos constructivos para los mercados, especialmente los mercados de riesgo, las bolsas, y sorprende la velocidad con la que se ha materializado esta visión constructiva, esta visión favorable. Casi todos los mercados de renta variable están en positivo ya, excepto Estados Unidos, que acumula un 2,4%, pero hace pocos días acumulaba un menos 6%, lo que significa que este mercado también ha recuperado en la última semana una gran porción del terreno perdido. Sorprende el camino o la velocidad al alza que han tomado los mercados europeos de equity, con Europa acumulando un 9,8%, redondeando casi un 10%, e incluso el IBEX español acumulando un 16,9%, lo que explica que ya no veamos para este índice mucho más recorrido este año. Otros mercados en Latinoamérica, México, Brasil están entre el 8 y el 9%, y en Asia un poquito más flojo, con Japón plano, China, dependiendo del índice, los índices tecnológicos están volando, mientras que los índices que están compuestos por las grandes compañías públicas pues está de capa caída, no está beneficiándose de ese impulso renovado que está recibiendo ciertas partes del mercado chino. India también venía acumulando pérdidas relevantes este año, pero ya ahora está flat, lo que significa que también ha recuperado parte del terreno perdido, si bien algunos vehículos de inversión para este mercado no están haciéndolo bien. Pero bueno, en definitiva, la foto es favorable, mucho verde para los índices, y la pregunta es, o una de las preguntas que me hacen es si Europa podrá seguir liderando este movimiento y disfrutando de su particular momentum favorable, ¿no? Para ello, o responder a esta pregunta, pues debemos identificar los drivers que han venido sosteniendo hasta ahora este momentum. Sin duda alguna, el nuevo espacio fiscal, no solo en Alemania, sino en Europa. Hay un consenso a nivel político de que hay que abandonar el conservadurismo fiscal y hay que abrazar nuevas políticas de gasto y de estímulo. Y estaríamos hablando de cifras importantes. Sin duda alguna, este factor está ahí delante y esto acaba de empezar. Y, ¿por qué no?, también el inicio de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania pues pueden estar jugando un papel importante en el sentimiento de los inversores, ¿no? Si bien es cierto que el camino hacia esta tregua que podría ser duradera o no, ya veremos, pero el camino hacia esa tregua potencial pues permanece bastante incierto. Lo que pasa es que la probabilidad pues poco a poco va subiendo con el paso de los días, ¿no? O así es como el mercado lo está entendiendo. En este ámbito, y en un análisis un poco más microeconómico, estamos identificando como sectores, como materiales o industrias intensivas en energía, como químicas, o incluso sectores orientados a consumo, ¿no? Estos han venido haciendo un muy mal desempeño en el pasado, en años recientes, precisamente golpeados por el aumento de los costes energéticos y la reducción de la capacidad de compra de las familias, ¿no? Pero estos sectores creemos que podrían beneficiarse de estos dos factores que han impulsado en este principio de año las bolsas, ¿no? En primer lugar, el estímulo en Alemania y a nivel europeo, y esta resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Siempre y cuando asumiendo que esta resolución daría lugar a una pullback, a un recorte en los precios de la energía, que es algo que sí creemos que podría ocurrir, especialmente en lo relacionado con el gas en Europa. Estos desarrollos creemos que deberían ayudar también a mejorar el sentimiento hacia las small y mid caps europeas que, recuerden, todavía están cotizando a un descuento histórico comparado con las empresas de gran capitalización. El aumento en las TIRES reciente ha apoyado también a un sector importante del mercado, el sector financiero,
y en tanto en cuanto se mantengan este incremento en las yields, en la curva de tipos de interés, especialmente en los tramos largos, pues hará que el sector financiero pues se vea beneficiado, ¿no? O continúe viéndose beneficiado. Si bien debemos decir que no vemos mucho más upside para las tires en los bonos a largo plazo. Sí, algo más, del orden de entre 25 y 50 puntos básicos, que sería positivo, pero más allá de esto pues no lo vemos. Entorno. Bueno, estábamos hablando de que uno de los drivers, sin duda alguna, es este abrazo que a nivel europeo hemos dado para generar un impulso fiscal adicional. Esto se ha visto materializado recientemente en el Bundestag alemán, en donde ha habido una reforma constitucional que resuelve eliminar el debt brake, así como las restricciones al gasto en defensa. Permite la creación de un fondo de inversión para infraestructuras, que como ya saben está valorado en 500.000 millones de euros, y el fin de la obligación legal de limitar el déficit presupuestario al 0,35% del PIB. Bien, aquí Alemania ha decidido tumbar una de las características que lo definían, ¿no? Esa seriedad fiscal. Para algunos un activo, para otros pues un obstáculo. Sea uno u otro, lo cierto es que a corto plazo esto va a tener efectos de impulso, y a largo plazo pues indudablemente tendrá su contraparte, ¿no? En forma probablemente de primas de riesgo pues más elevadas, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, corto plazo, sin duda alguna todo esto allana el camino a una considerable expansión fiscal, no solo en Alemania, repito, también a nivel de la Unión Europea, y es que la amenaza de Trump de retirar el paraguas de seguridad estadounidense que cubría Europa pues ha supuesto una suerte de catalizador para formar un nuevo consenso en la Unión Europea a favor de esa expansión fiscal considerable. El 6 de marzo el Consejo Europeo, conformado por los primeros ministros del continente, aprobó la propuesta de la Comisión Europea de eximir el gasto de defensa de las normas fiscales de la Unión Europea. Es decir, un gasto que no es gasto. Bueno, algo que viene siendo típico, que vuelvo a repetir, tiene un impacto a corto plazo, en un signo favorable en cuanto a la expansión, y un impacto, sin duda alguna, negativo a largo plazo, pero eso es algo que ya gestionaremos. El Consejo Europeo también estableció un mecanismo de préstamo de la Unión Europea de 150.000 millones de euros. Bien, todo esto en cuanto a la parte, digamos, positiva, si quieren llamarlo así, de corto plazo, que sin duda alguna está detrás del momentum favorable y puede seguir estándolo. Por el lado negativo, no olvidemos que siempre hay aspectos que pueden suponer un freno al desarrollo positivo, ¿no? El conflicto arancelario. En este campo la retórica se intensifica y la Unión Europea se prepara para recibir el golpe de la imposición de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos. Estos aranceles podrían afectar gravemente las exportaciones europeas, sin duda, exportaciones hacia los Estados Unidos, que recordemos que venía siendo una de las principales fuentes de crecimiento en los últimos años. No tenemos claro el shock negativo por los aranceles norteamericanos, porque no conocemos el monto final, pero sí sabemos que en la administración Trump hay un grupo de personas que se denominan los Trade Warriors, que consideran el IVA europeo, en torno al 20%, como el equivalente a un arancel adicional que se suma a la tasa arancelaria promedio de la Unión Europea, que es del 5%. Claro, si ellos hablan de reciprocidad y consideran el IVA como un arancel y nos van a poner un 20%, pues es posible que el shock sea elevado. Y es que las exportaciones europeas hacia los Estados Unidos de bienes representan el 3,5% del PIB. Si hacemos un pequeño cálculo y si la administración Trump nos impone un arancel del 20 más el 5, es decir, el 25%, buscando esa reciprocidad absoluta, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pero si nos imponen eso, y la verdad es que en el mundo actual nadie es capaz de decir qué va a ocurrir. Por tanto, tenemos que tomar en consideración esta posibilidad. Si nos imponen este 25%, el impacto directo en la economía de la Unión Europea será del 0,9% del PIB. Es decir, si crecíamos a un 1%, pasaremos a crecer el 0%. Sin tener en cuenta
el estímulo fiscal que he dicho anteriormente, pero que sí que lo vamos a tener. En la práctica, no obstante, creo que el impacto de un arancel del 25% sería menor que ese 0,9%. ¿Por qué? Porque el 17% de las exportaciones de la Unión Europea hacia los Estados Unidos se atribuyen a Irlanda. Esto se debe a una distorsión estadística provocada por la práctica de fabricar por contrato en Asia, y esta es una práctica realizada por filiales irlandesas de multinacionales norteamericanas, las famosas MNC, Multinational Companies, ¿vale? Que es algo que afectaría más a estas compañías, pero estaríamos hablando de productos no producidos en Europa. Por lo tanto, ese es un aspecto favorable que no todo el mundo tiene muy claro, pero hay prácticamente un 20% de todas nuestras exportaciones de productos hacia Estados Unidos que no son productos producidos en Europa. Por lo tanto, este factor pues deja claro que el impacto no sería tan grave como ese 0,9%. No obstante, y esto ya es absolutamente subjetivo, y dada la importancia del mercado norteamericano, el golpe en la confianza empresarial podría provocar un efecto dominó en la contratación, en la inversión y amplificando el impacto directo de unos aranceles. Pero bueno, no estamos seguros de si el efecto neto en 2025, entre dos componentes, el impulso fiscal mencionado anteriormente y el riesgo arancelario que acabo de mencionar, pues no sabemos si sería expansivo neto o contractivo neto. Volvemos al lado positivo de la balanza, el Banco Central, para el que tenemos situado el objetivo para el depo rate en el 2%. Un 2% significa que todavía tenemos, esta institución tiene un margen de recorrido a la baja, y aunque muchos piensen, bueno, ya lleva un buen recorrido de recortes, creo que son 150 puntos básicos, pero la verdad es que todos estos riesgos que estaba mencionando ahora, a partir del despliegue de la nueva política exterior del presidente Trump, pues eran impensables hace solo 6 meses. Sin embargo, este despliegue, esta nueva política exterior norteamericana mucho más agresiva, ha provocado este giro radical en la Unión Europea, que bueno, ya estábamos de por sí lejos de la consolidación fiscal, ahora nos acercamos a un marco incluso mucho más estimulante, no solo en lo fiscal, también en lo monetario. Por eso creemos que el Banco Central, pues atendiendo a este giro radical de la Unión Europea, pues tiene recorrido, ¿no? Con el objetivo único de generar repercusiones favorables en el espíritu empresarial europeo, que venía de capa caída recientemente. Es por ello que situamos nuestra expectativa para el ECB en el 2%. Si bien hay bancos importantes que sitúan el depo rate del Banco Central por debajo del 2%, algunos grandes bancos incluso lo han situado en el 1%, nosotros no lo hacemos, nos quedamos por el momento en el 2%, por varias razones. Uno, la mayoría de los factores domésticos en la Unión Europea son más importantes que el comercio con los Estados Unidos. He dicho que la exportación de bienes europeas a Estados Unidos es del 3,5%. Bien. La inversión de las empresas europeas es el 21%. El gasto público, es decir, el consumo de los gobiernos europeos, es el 22% del PIB. Las compras entre países de la Unión Europea es el 23%. Y el gasto de las familias es el 52%. Claro, estoy dando cifras de factores domésticos que están entre el 21 y el 50%, cuando las exportaciones hacia Estados Unidos representan apenas el 3,5% del PIB. Por eso somos favorables, en el sentido de que se han dado las condiciones para un buen desempeño de todos estos factores internos que pesan mucho más que las ventas o las exportaciones a Estados Unidos. Y se han dado las condiciones para un buen desempeño de estos factores domésticos gracias a la desinflación, que está en el 2,3% en febrero, y sobre todo a que ha venido siendo esa inflación inferior a los salarios nominales, permitiendo un resultado de unos salarios reales al alza. Pero bueno, esta inflación ha permitido al Banco Central recortar los tipos de interés en 150 puntos básicos desde junio de 2024, hasta hoy el 2,5%. ¿Por qué es importante esto de cara al equity europeo? Porque los cambios en la política monetaria, según los modelos del propio Banco Central, los cambios de política monetaria
y los efectos sobre la economía real tienden a evidenciarse entre 5 y 6 trimestres después. Esto significa dos cosas. Uno, los 450 puntos básicos de aumento de tipos de interés que se dieron entre julio de 2022 y septiembre de 2023 están teniendo justo ahora su último impacto restrictivo. Podríamos decir que lo peor de aquellas subidas de tipos de interés estaría acabando justo ahora. Estaríamos viendo ahora su último impacto restrictivo. Por lo tanto, habiendo abandonado ese espacio de causa-efecto, pues si no tenemos ya un impacto restrictivo, pues podemos pensar que deberíamos situarnos en tasa de crecimiento y ventas de las empresas un escalón por encima respecto a lo que ha venido siendo en los últimos entre 6 y 8 trimestres. Pero lo más importante es que el Banco Central empezó a recortar tipos en junio de 2024 y si es cierto que el impacto se ve al cabo de 5 o 6 trimestres, pues significa que en el tercer trimestre de este 2025 empezaremos a visualizar los efectos positivos de los recortes. Por tanto, estamos en un punto muy interesante a caballo entre el fin del impacto restrictivo de la subida de tipos de interés del 22 y el inicio del impacto positivo de la bajada de los tipos de interés del año 24. ¿Vale? Ahora mismo se abre un paréntesis en donde, repito, creo que a nivel de actividad y ventas y, ¿por qué no, beneficios empresariales, podríamos estar un peldaño, un escalón por encima de lo que venía siendo en el último año o 2 años, para acelerarse de cara al tercer trimestre. Sin duda alguna esto deben tenerlo bien claro en el Banco Central de Europa y por eso creemos que no deberían ser excesivamente agresivos. ¿Por qué el 2% y no el 1%? Por la naturaleza bancaria de la Unión Europea. Esto ayudará a acelerar el mecanismo de transmisión de las decisiones del Banco Central de Europa. Miren, la historia sugiere que los recortes del Banco Central conducen a una recuperación del ciclo crediticio en la eurozona. Dada esa naturaleza bancaria de las economías europeas, suele ocurrir que la proporción de la base monetaria amplia, la M3, aumenta muy por encima de la base monetaria estrecha, la M0 o la M1, tras 5 trimestres del inicio de bajadas de tipos de interés. Dicho fenómeno suele ocurrir y es indicativo de una intermediación que aumenta su eficiencia, intermediación financiera. Se suele observar en etapas en donde los bancos están incentivados a expandir el crédito o es simplemente indicativo de que el sistema financiero expande la oferta de dinero a través del mecanismo de creación de depósitos. Esto es lo que suele ocurrir unos cuantos trimestres después de bajadas de tipos de interés. La creación de depósitos y M3 vía nuevos créditos. Y la verdad es que los primeros indicios son prometedores. El total acumulado de 12 meses de nuevos préstamos bancarios netos al sector privado no financiero, es decir, a industrias, a empresas, en la eurozona aumentó el 1,3% al 1,3% del PIB en enero de este año. Esto es una aceleración significativa respecto al crecimiento del mismo mes del año pasado, que fue del 0,2% del PIB. Es decir, el acumulado 12 meses de nuevos préstamos bancarios a enero de 2024 representó el 0,2% del PIB. En cambio, el acumulado 12 meses de nuevos préstamos bancarios a enero de este año es el 1,3%. Por tanto, esto es un salto importante y se debe probablemente a esos efectos que comentaba anteriormente, ¿no? El lag, lo que tarda en visualizarse el impacto de las decisiones del Banco Central de Europa. Bien, ¿hasta dónde puede llegar? Porque los préstamos ahora mismo están al 1,3 o equivalen al 1,3% del PIB acumulado 12 meses, préstamos acumulados 12 meses. Pero lo cierto es que el último ciclo de préstamos bancarios alcanzó su punto máximo en verano de 2022 con un total acumulado 12 meses del 5,5% del PIB. Es decir, si vuelve a repetirse la historia, tenemos un gran ciclo expansivo de crédito, lo que sin duda alguna pues debe hacer que el Banco Central se limite en sus recortes de tipos de interés. Y una manera de expresarlo es, en nuestro caso, poniendo el ECB en el 2%. Bien, por todo lo dicho,
creemos que el entorno sigue siendo favorable a un mercado de equity europeo, puede mantener su momentum, evidentemente no con el mismo vigor. De hecho, a las cotizaciones de hoy estamos viendo este mercado como un 5,1% todavía por debajo del potencial, ¿vale? Bueno, es lo que es, ¿vale? Pero viéndolo desde una óptica positiva, no hemos cruzado lo que para nosotros sería un valor razonable, ¿vale? Todavía está por encima y eso siempre es tranquilizador. Nosotros en los mandatos de gestión discrecional mantenemos un peso del 18,6% en Europa, que creo que está algo por encima del peso de un índice o un benchmark global, el MSCI World, que creo que estaría en torno al 15%. Así que creo que estamos bien posicionados y bueno, eso es lo que recomendamos a día de hoy. Estamos en posiciones de carácter blended, que es la propia naturaleza de este mercado europeo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.